En este video vamos a hacer un pequeño repaso sobre el tema de completado de cuadrados. Para esto queremos encontrar la forma de la expresión 12y menos 3y cuadrado menos 8 escrita como una suma o una diferencia de cuadrados. Es básicamente un completado de cuadrados donde la expresión es en una variable, en variable y. Para que esto resulte más fácil, lo usual es que vamos a empezar reordenando nuestra expresión. Entonces vamos a escribirla por el grado de mayor a menor. Entonces vamos a decir que esto es igual a tener menos 3 por y cuadrado más 12 por y menos 8. Una vez de que tenemos listo esto, tengo varias estrategias para realizar el completado de cuadrados. La que probablemente les va a resultar más fácil es recordar que en realidad las calculadoras científicas, a partir del modelo que les voy a proyectar, ya lo pueden hacer. Entonces lo que hacemos es ingresar al menú. Luego vamos a buscar la opción de ecuaciones, que mi calculadora es con la A. Presiona allí igual para ingresar. Y como nuestra ecuación es de segundo grado, entonces vamos a usar la opción que dice polinómica, que es la número 2. Voy a escribir allí que es de grado 2 y lo que vamos a hacer es escribir todos los términos que son menos 3 para la expresión con el cuadrado, 12 para la expresión lineal y para el término constante vamos a poner entonces menos 8. Haciendo eso, entonces los primeros dos valores los vamos a ignorar. Bueno, en este caso hay dos valores, puede ser que solo haya uno. Entonces esas son las soluciones de la ecuación de igualar la expresión algebraica cero. Esas no nos interesan y nos vamos a fijar donde diga máximo o puede ser mínimo. Como pueden notar, el valor de la expresión cuadrática es multiplicada por menos 3. Eso significa que la parábola es cóncava hacia abajo y por eso sabemos que hay un máximo. Pero si hubiera sido positivo, sería un cóncavo hacia arriba y nos diría entonces que es un mínimo. En este caso estamos ante un máximo y lo que vamos a hacer para escribir nuestra expresión es recordar que la forma en la que escribíamos esto como una estructura canónica debería escribirse que si el polinomio es ax al cuadrado más bx más y, entonces, perdón, vamos a borrar este, más c. Entonces lo que nosotros vamos a decir es que la forma de completar cuadrados debería quedar como a por x menos h al cuadrado más k. El valor de h es el valor de el x del vértice y el valor de k debería de ser el valor de y del vértice. Entonces, regresando a nuestra calculadora, podemos ver que el vértice es en valor de x2 y si presionamos el botón de igual, veremos que el valor de y es 4. Entonces hay que cambiar el valor de h por 2 y el de k por 4. Voy a regresarme aquí. Entonces vamos a sacar primero el término de menos 3. Esto sería entonces menos 3. Vamos a escribir, en este caso la variable no fue x, sino que es y. Entonces vamos a escribir y menos y vamos a escribir el número que nos dio la calculadora para el x del vértice, que ese es 2. Entonces vamos a restar 2 y vamos a elevar al cuadrado. Y luego vamos a sumarle el valor de k. El valor de k es el que nos da como la coordenada y del vértice. Ese es en este caso 4. Y ya con eso tenemos el completado de cuadrados listo. Esa, como les dije, es una opción utilizando la calculadora, pero existen otras opciones. Vamos a escribir aquí otra opción. Entonces, bueno, la primera opción la hicimos utilizando la calculadora y vamos a poner aquí tal vez la opción número 2. La opción número 2 es recordando que para completar cuadrados, pues lo que nosotros hacemos es completar una fórmula notable en realidad. Entonces voy a escribir otra vez la expresión, menos 3 y cuadrado más 12 por y menos 8. Y a partir de esto, recordemos entonces que la fórmula notable debería de ser de la forma el primero más el segundo al cuadrado y que esto se podía escribir como el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Pero también tenemos la opción de que nos dé la fórmula notable como a menos b al cuadrado. En este caso, tendríamos que hacer primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado.
Bajo esta forma, igual que antes, como pueden ver, A no tiene ningún coeficiente. Entonces vamos a primero a sacar 3 como factor común. Entonces esto debería quedarnos menos 3 y entre paréntesis deberíamos de poner menos 3y a la 2 dividido entre menos 3. Eso nos debería quedar y a la 2. Luego 12y dividido entre menos 3. Esto nos cambia el signo y nos quedaría menos 4 por y. Y finalmente tenemos menos 8 entre menos 3. Este nos va a quedar en forma de fracción y lo vamos a poner como más 8 tercios. ¿Listo esto? Entonces debemos de recordar que si el primer término es una variable elevada al cuadrado, entonces podríamos asociarlo con nuestra fórmula notable. El valor de A debería de ser y menos y nos hace falta averiguar cuál es el valor de B. Para poder hacer esto, entonces lo que debemos de hacer es recordar que el término que está en el centro, voy a marcarlo aquí, el término que está en el centro siempre debe ser el doble del primero por el segundo. Eso es lo que vamos a tratar de recordar. Entonces, si el término central es el doble del primero y ya sabemos que el primero es y, dos veces y por el segundo, donde el segundo no sabemos quién es, y sabemos que este es el término central, entonces el término central debería de ser 4y, igual como aquí veíamos el menos 2b o el 2, perdón, menos 2ab o el más 2ab. El signo no es importante, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo importante aquí es que sabemos que esto es igual a tener la expresión 4 por y. Entonces, de aquí podríamos determinar que el valor de b debería de ser igual a 4 por y dividido entre 2. Es muy importante eso. A partir de allí, tendríamos que el término b debería ser entonces 2y. Eso, perdón, 2y no. Perdón, porque es que aquí olvidé que el término central tenía la y y ese es el error. El término central debería de ser, el término b debería ser 2. Entonces, siguiendo la fórmula del completado de cuadrados, el término que deberíamos escribir aquí es un 2. Y eso debería quedar elevado al cuadrado. Regresando a nuestra fórmula, entonces deberíamos de tener un menos 3. Y completando el cuadrado nos quedaría y al cuadrado menos 4 por y. Para que el término b sea 2, entonces el término que corresponde al final debería ser ese número elevado al cuadrado. El número de 2 elevado al cuadrado pues corresponde a tener 4. Entonces vamos a poner aquí más 4. Y eso lo vamos a poner allí como más 4, lo vamos a restar como 4, que se agrega y se quita, y que no se nos olvide que teníamos allí un 8 tercios. Voy a cerrar allí el paréntesis. Voy a moverme un poquito para arriba. Vamos a movernos, perdón, porque me moví mucho. Y lo que haremos es ahora juntar solamente las primeras tres expresiones. Voy a cambiar el color por amarillo, donde entonces las primeras tres expresiones que tenemos allí son y cuadrado menos y menos 4y más 4. Este importante número, el de b elevado al cuadrado, siempre vamos a agruparlo con el positivo. Voy a colocar aquí un paréntesis para estos tres y entonces sabemos ya que eso debería de quedarnos y menos 2 elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a escribir menos 3 y dentro del paréntesis ya tenemos a la expresión y menos 2 elevado al cuadrado. Luego nos queda hacer la operación de menos 4 más 8 tercios. Vamos a sacar aquí nuestra calculadora. Voy a salirme del modo donde estaba. 3 igual igual. Y entonces tendríamos menos 4 más 8 tercios. Eso es dentro del paréntesis y nos quedaría entonces allí un menos 4 tercios después de hacer la operación, tal y como vimos en la calculadora. Para terminar el completado de cuadrados, vamos a multiplicar por menos 3. Entonces tendríamos a menos 3 que multiplica a y menos 2 al cuadrado, menos 3 que multiplica a menos 4 tercios. Haciendo la simplificación final, tendríamos menos 3 por y menos 2, esto elevado al cuadrado, y al multiplicar aquí menos 3 por menos 4 tercios, quedaría que menos por menos da más y nos quedaría el más 4. Y como pueden observar, la expresión que hicimos con la calculadora es exactamente la misma que tenemos en este momento. Esa es una opción, esa es la opción número 2 y les voy a mostrar una tercera opción para hacer esto. Es utilizando una fórmula.
Entonces, vamos a ponerlo por aquí y vamos a escribir la opción 3. Opción número 3. Ok, necesitamos recordar la expresión. Entonces, la expresión que estábamos haciendo era menos 3y al cuadrado más 12 por y. Voy a revisar el último porque el último término no lo recuerdo y ese era menos 8. Ok, existe otra forma que es utilizando la fórmula b cuadrado. Perdón, vamos a poner esto como menos b cuadrado entre 4 por a. Para que esto funcione, el procedimiento debe iniciar prácticamente igual que como hicimos antes. Para que esto funcione, hay que primero dejar el término con el cuadrado solito. Entonces deberíamos de poner primero que eso es igual a tener menos 3 y al igual que antes deberíamos de poner y al cuadrado, luego 2 entre menos 3 que nos daría menos 4 por y menos 8 por menos 3 que nos debería de quedar entonces allí un más 8 tercios. Listo esto, entonces usamos la fórmula y podemos ver entonces que el término b corresponde a el término central, que en este caso era, ay, perdón, porque no tomo la herramienta de subrayar. Vamos a ver si lo logro. Ok, entonces el término b es menos 4 y el término a pues debería ser 1 en este caso. Haciendo eso, entonces nosotros tendríamos que poner menos, vamos a poner aquí a menos 4, aquí sí se toma con signo, en el otro caso recuerden que no hacía falta, entonces vamos a poner allí a menos 4 elevado al cuadrado y vamos a dividir eso entre 4 por el valor de a que es 1. Esto que tenemos aquí arriba es equivalente a tener menos y como hay una potencia al cuadrado, ese menos 4 va a ser 4 positivo, entonces quedaría 4 a la 2. Esto debería quedar dividido entre 4 y por supuesto, al simplificar el exponente, el resultado nos da allí a nosotros menos 4. Bueno, en realidad aquí me equivoqué con el signo porque por alguna razón le puse este menos y en realidad ese menos no lo necesitábamos. Perdón por eso. Y una vez de que tenemos eso, lo que hacemos es sumar y restar ese 4. Y van a ver que tenemos básicamente la misma idea que en el otro caso, solo que aquí mediante una fórmula distinta. Tendríamos entonces a menos 3, pondríamos allí a y al cuadrado menos 4 por y luego el número que tenemos allí lo debemos de sumar y lo debemos de restar. Por eso es que el signo no es importante porque vamos a hacer las dos cosas. Luego deberíamos de sumar allí el valor de 8 tercios y cerrar el paréntesis. Y al igual que antes, agrupamos los primeros tres términos. Haciendo eso, entonces nuestra operación estaría quedando igual a tener a menos 3. Como recuerdan, lo que está dentro del paréntesis es una fórmula notable, entonces la podríamos factorizar como y menos 2 elevado al cuadrado. Y al igual que antes, menos 4 más 8 tercios nos debe de dar menos 4 tercios. Menos 4 tercios. Hacemos la multiplicación por menos 3 como hicimos también en el caso anterior, y obtendríamos ya la fórmula del completado del cuadrado, que sería entonces menos 3 que multiplica a y menos 2 eso elevado al cuadrado, y menos 3 por menos 4 tercios, como es menos por menos da más, y el 3 estaría arriba multiplicando y abajo dividiendo, quedaría más 4 y tenemos la expresión del completado de cuadrados.